la unidad número 3 o el tema 3, tal como acordamos el día de ayer, ¿verdad? Entonces, empecemos. Fíjense de que el día de ayer en el tema 2 vimos las características del agua residual, ¿verdad? Entonces, por supuesto, estas características son muy importantes al momento no solamente de tratar el agua, sino también para saber cuáles son los componentes que tiene el agua, ¿verdad? Entonces, además de saber estos componentes, también en el tratamiento de las aguas residuales tenemos que saber cuáles son esos elementos o esos componentes que debemos remover y eliminar del agua residual. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El objetivo es de que podamos conocer cuáles son esas sustancias contaminantes, por ejemplo, que se encuentran en el agua residual, por si acaso AR está abreviado agua residual, ¿ok? Porque quizás de aquí en adelante ya lo van a encontrar así, y es para que se acuerden lo que significa. Y, por supuesto, es lo que nosotros necesitamos ¿qué necesitamos para eliminar estas sustancias contaminantes que se encuentran en el agua residual? Entonces, ¿por qué y también en qué medida? Además de eso, vamos a poder ver un poquito acerca de los polutos más importantes del agua residual. Entonces, los objetivos de esta clase o de este tema son esos. Principales contaminantes en el agua residual doméstica. Sabemos que el agua primero que todo, tenemos que saber que el agua es un compuesto que se denomina polar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir polar? Que prácticamente estamos hablando de un solvente ideal. ¿Qué quiere decir? Que puede mezclarse con otra sustancia. Entonces, por supuesto, para los contaminantes orgánicos que se asocian a la cadena alimentaria, como por ejemplo los azúcares, las proteínas, los compuestos ionizados, los alcoholes, etc. Entonces, prácticamente el agua residual, tal como hablamos la primera clase, dijimos de que la cantidad de agua en metros cúbicos que entra a nuestro domicilio es igual a la cantidad de agua que sale y que nosotros ensuciamos, que se convierte en agua residual. Y fíjense, el agua entonces es un compuesto polar. ¿Qué quiere decir? Que es un solvente ideal que se puede asociar a los azúcares, a las proteínas, a los compuestos ionizados, a los alcoholes y a muchas otras sustancias. Entonces, estas sustancias es muy fácil, perdón, de que se puedan mezclar con el agua. Y podríamos ponernos a pensar, por ejemplo, en algún compuesto orgánico que no se disuelve en el agua o con el agua, y cuál podría ser el más relevante o el que más conocemos son las grasas, o también podría decirse que el aceite, ¿verdad? Porque lo único que sabemos que no se puede mezclar es el agua con el aceite. Pero fíjense que con otros compuestos, el agua, por supuesto, sí puede mezclarse o puede ser un solvente ideal. Entonces, fíjense, la materia orgánica en el agua residual que nosotros podemos encontrar pueden ser muchas, ¿verdad? Iniciando desde me pasé, iniciando desde la comida, los aceites, las grasas que nosotros desechamos, además del inodoro que utilizamos, que tenemos en casa, los lodos que se acumulan en la planta de tratamiento, etc. Entonces, la materia orgánica en el agua residual
también es de importancia en cuanto al análisis que vayamos a realizar. Es decir, tenemos que saber cuáles son esos componentes orgánicos. Y está por otro lado, fíjense, la materia en suspensión. Además de los compuestos o componentes disueltos que viene con el agua también puede llevar toda esta materia en suspensión. Entonces, estos sólidos en suspensión, por ejemplo, pueden ser orgánicos, como cuáles, como por ejemplo lo que acabamos de ver, las comidas, la materia fecal de los sanitarios, etc. Entonces, a eso se llama sólidos en suspensión orgánicos. Y por otro lado también pueden ser inorgánicos. ¿Cuáles son los sólidos en suspensión inorgánicos o la materia en suspensión inorgánica? Ya son las arcillas, las arenas, las arenicas, o inclusive, igual ya les mencioné un poquito de esto, cuando el flujo es bastante alto y tiene una velocidad bastante elevada, inclusive puede arrastrar pequeñas piedras, ¿verdad? Entonces, ahí está la clasificación de la materia en suspensión. Tenemos la orgánica y tenemos la materia en suspensión inorgánica. El agua, por supuesto, como transportador, se utiliza para transportar reactivos que también pueden ser contaminantes desde, por ejemplo, las industrias, la parte agrícola o los electrodomésticos. Entonces, todo esto, todos estos contaminantes que producen las industrias, quizás la parte agrícola y empresas o industrias que manejan electrodomésticos, tienen reactivos. Entonces pueden transmitir a través del agua contaminantes que pueden ser muy peligrosos para la salud. Hemos visto cuál es la cantidad de personas que son afectadas por consumir agua contaminada, ¿verdad? Hemos visto algunas cifras en la primera clase, entonces fíjense que el agua es un transportador no solamente de enfermedades, sino de muchos contaminantes. Y esta capacidad que tiene el agua de transportar está determinada por ciertos factores. Algunos de ellos, por ejemplo, están relacionados con la naturaleza físico-química de los contaminantes. Hemos hablado ya de la polaridad de los compuestos, qué tan polar es el agua para ciertos contaminantes. Entonces, será pues más fácil quizás que se disuelva con algunos componentes o mucho más rápido en cuanto a descomposición que otros. Entonces, esto va a depender de esos contaminantes. También la solubilidad máxima, el grado de ionización, etc. Entonces, fíjense de que también, así como el agua puede ser transportadora, tiene la capacidad de transportar el agua, pero también depende de cuál es esa sustancia que se está transportando y que se está mezclando con el agua, para dar como resultado el agua residual. Entonces, hay otros también que dependen del tipo de extensión de la red de alcantarillado. Entonces, por supuesto, todo esto también depende de qué, de las condiciones climáticas de la zona, del lugar, de la ciudad donde tengamos nuestra recepción o nuestra red de alcantarillado y por lo tanto las velocidades de flujo en las tuberías de transporte. Entonces hay o existen todos estos factores que también dependen de qué tan transportador puede ser el agua de estos componentes. Fíjense, ahí tenemos una imagen donde podemos observar una alcantarilla. Entonces,
podemos verificar que en esta alcantarilla, ¿qué pasa? No solamente tenemos algunos sólidos demasiado grandes, fíjense, que seguramente con el pasar del tiempo se han acumulado, sino también podemos observar que las paredes de esta alcantarilla ya tienen una cierta cantidad de residuo que está incrustado o que se ha solidificado. Entonces, esto a futuro nos puede ocasionar problemas, ¿verdad? Entonces, fíjense cuán capaz puede ser el agua de transportar tantas sustancias contaminantes que si nosotros no le damos el mantenimiento que se le debe a las tuberías y en general a la planta de tratamiento, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que vemos en la imagen. Y esto nos trae luego problemas directamente relacionados con la eficiencia que va a tener nuestra red para transportar el agua, ¿verdad? Entonces, es muy importante también ver la parte de el mantenimiento que se le debe realizar a la red o a la planta de tratamiento en general. Bien, entonces, como veníamos hablando, la composición de las aguas residuales contaminantes pueden ser diversas, ¿verdad? Ahí en la imagen, fíjense, tenemos de todo un poco, que prácticamente todo esto nosotros lo incluimos en el agua limpia que entra por nuestro domicilio. Entonces, ensuciamos el agua o el agua se ensucia y nos da como resultado el agua residual. Entonces, prácticamente es muy grande la lista de los componentes que puede tener en cuanto a contaminantes el agua residual. Residuos de cocina, fíjense, materia fecal, orina, jabones, el detergente que utilizamos para lavar los platos, las proteínas, las grasas, los aceites, los azúcares, amonio, fosfato, los restos de medicina y fíjense, papel higiénico, en fin, mucho, ¿verdad? Si utilizamos pintura, luego para limpiar lo que ensuciamos con la pintura, pues utilizamos agua y de esta manera ya eh, contaminamos el agua. Entonces, arenas, hojas, polvo de la calle, la arcilla, las piedras, entre muchas cosas, e inclusive estos, estos pequeños seres vivos que también pueden transitar no solamente por esa zona e inclusive perder la vida ahí dentro de nuestra red. Y ya forman parte también del agua residual. Eh, en 2 minutos más voy a bloquear la reunión porque ya es tarde de acuerdo a la hora que hemos acordado, ¿ok? Tampoco es que van a entrar media hora después de la hora que acordamos, entonces yo les pido mucha responsabilidad. Bien, entonces, continuamos. ¿Por qué debemos eliminar estos compuestos y por qué son perjudiciales? Por supuesto de que, lógicamente, todos estos compuestos orgánicos nos conducen a qué? A que el agua va a estar contaminada. Y más aún, como vimos en la primera clase, si no eh, tratamos el agua y la desechamos directamente, estamos contaminando de una manera fatal el agua superficial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros contaminamos el agua o no tiene el agua el tratamiento que se debe y la desechamos a los sumideros o a los ríos, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer de que el oxígeno que hay en el río, en el lago, etcétera, se agota. ¿Por qué? Porque todos estos compuestos orgánicos o contaminantes que tiene el agua residual se alimenta de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a agotar el oxígeno de la fuente a la cual estamos desechando el agua y los seres vivos que habitan ahí, como por ejemplo los peces,
no van a poder resistir porque no van a tener el oxígeno necesario que requieren. Entonces, todo esto impacta directamente con la concentración de oxígeno disuelto, que depende de quién, de la concentración de los compuestos específicos. Entonces, más adelante vamos a adentrarnos un poquito más a profundo en esta parte y además de eso, no hay un conocimiento exacto de la naturaleza de los compuestos orgánicos o materia orgánica. Entonces, para esto se utilizan algunas pruebas analíticas. Entonces, hay pruebas que se realizan al agua para determinar cuál es el contenido orgánico que tiene esa agua residual. Entonces, para ello está, fíjense, la demanda química de oxígeno y también está la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, eso también lo vamos a ver a profundidad más adelante. Pero seguramente ustedes han escuchado alguna vez de que para hacer el cálculo, determinar el cálculo de no solamente el caudal, sino también de otras componentes u otras variables que va a tener la planta de tratamiento. ¿Qué pasa? Se recepciona una cierta cantidad de agua residual para llevarla a realizar diferentes pruebas. Entonces, de eso se trata. Bien, entonces, ¿qué pasa si nosotros... Segundo, ahora sí. ¿Dónde pasé? Ahí. El impacto de no tratar el agua residual, como veníamos hablando, ¿qué sucede? Si nosotros ingresamos un agua contaminada a un río, por ejemplo, ¿qué dijimos? Todos esos contaminantes que tiene el agua residual consumen el oxígeno que tiene el agua donde la estamos desechando. ¿Y qué pasa? Agota el oxígeno y por ende puede ocasionar, fíjense, la mortandad de los peces. Entonces, muchas veces vemos en las noticias que esto ha ocurrido, ¿verdad? En algunos departamentos del país y por supuesto es una noticia grave porque ¿qué pasa? El río ha sido contaminado y por ende los peces que habitan en esa zona mueren, ¿verdad? Y esto es a causa de el agua contaminada que ha sido desechada o ingresada por quizás alguna industria. Entonces, la emisión del carbono para el oxígeno, fíjense, hace el agotamiento, ¿verdad? Y aquí también podemos observar de que de alguna manera también el agua, fíjense, forma este tipo de capa verde, pero este tipo de capa también es una manera no de contaminar, sino que esto se forma para cuidar la parte del oxígeno del agua. No quiere decir que el agua ahí esté contaminada, sino que es una manera de protegerse y además de eso, ustedes saben de que la radiación también es un factor que puede ayudar a generar oxígeno, ¿verdad? Necesita prácticamente de la radiación para la generación de oxígeno, pero también eso lo vamos a estudiar más adelante, un poquito más a profundidad. Entonces, aquí tenemos un pequeño mapa mental donde podemos observar la composición de las aguas residuales. ¿Qué pasa? El agua residual cruda, fíjense, tiene o está compuesta del 100% en un 99.9%, por supuesto, agua,
y 0,1%, perdón, de materia. Y esa materia hemos visto ya o acabamos de ver en los cuadros anteriores que se divide en materia orgánica en un 70% y materia inorgánica en un 30%. Nosotros lo vimos como orgánica e inorgánica, pero fíjense en porcentaje cuánto es. Entonces, la materia orgánica, el 70%, en cuanto a la materia orgánica, está dividida, fíjense, en proteínas, en un 65%, en carbohidratos, en un 25%, y en grasas, con un 10%. Y la materia inorgánica se divide en residuos o partículas, en sales y en metales. Entonces, aquí, fíjense, ya está un esquema mucho más claro de la composición del agua residual cruda. Es decir, el agua que sale directamente de nuestro domicilio. Entonces, fíjense que obviamente en comparación a estos porcentajes entre el agua y la cantidad de materia que tiene, si bien, fíjense, es solamente el 0,1%, cuánto contaminante es lo que tiene. Puede ser muy pequeño, pero es bastante peligroso para la salud, obviamente, porque tiene compuestos orgánicos, tiene compuestos inorgánicos y obligatoriamente es por eso de que las aguas residuales tienen que tratarse. Ahí tenemos una tarea más para que ustedes investiguen cuál sería la composición de las aguas residuales en nuestra ciudad y en qué porcentajes. De todas maneras, ni bien concluya la clase, yo les voy a pasar las diapositivas para que lo tengan y puedan ir repasando. Ahora, además de eso, fíjense, también podemos observar aquí directamente la composición de las aguas residuales, pero de la parte de los sólidos, ¿ok? Entonces, solamente refiriéndonos a los sólidos, aquí nosotros tenemos los sólidos que se asientan, tenemos también la muestra que prácticamente está definida por evaporación también, tenemos los sólidos totales y lo que nos interesa acá es esta distribución de los sólidos y de los filtrados. Entonces, ambos, por supuesto, tienen un filtro en donde está compuesto este filtro de una fibra de vidrio. Y utilizan, fíjense, la evaporación. Entonces, nosotros ya sabemos a qué se refiere con evaporación. Tenemos entonces los sólidos en suspensión que utilizan también el horno para poder ser tratados y finalmente tener un residuo. Bien. Y por esta parte también tenemos la otra parte de los sólidos que si estos son en suspensión, entonces estos son otro tipo de sólidos, ¿ok? No son los mismos. Pero aquí lo importante es de que veamos de que los sólidos tienen una parte importante o una parte que se tiene que tratar, ¿dónde? En la planta de tratamiento, ¿verdad? Entonces, simplemente algo genérico, porque no es algo que nosotros estudiamos a profundidad, sino tenemos que tener solamente la idea de qué es lo que realiza este equipo en la planta de tratamiento. Aquí tenemos todas las variables para que ustedes después lo vean con calma y vean el mapa mental, la distribución que hay entre los sólidos. Ahora, esto sí nos interesa un poco más. En cuanto a la composición de las aguas residuales, seguimos con los sólidos. La cantidad de sólidos total que contiene el agua residual es de 720 miligramos por cada litro. Entonces, tenemos
que esa cantidad de sólidos totales, fíjense, se divide en sólidos en suspensión con 220 miligramos litros y se dividen también en integrados, es decir, sólidos que no están en suspensión, ¿no? Al revés que estos de acá. Entonces, aquí prácticamente podemos conocer nosotros la cantidad orgánica que tienen los sólidos en suspensión y la cantidad de mineral, ¿bien? Pero lo más relevante es que conozcamos el valor aproximado que tienen los sólidos en el agua residual, ¿bien? Que en este caso es aproximadamente 720 miligramos por litro. Antes de que se corte la sesión, les voy a pedir que se anoten por favor en el chat para la lista. Entonces, las características del agua residual doméstica, fíjense, para el sistema de alcantarillado, que era lo que estamos viendo hasta ahora, sabemos de que el sistema de alcantarillado está relacionado con las áreas de servicio, ya sea que tengamos un sistema de alcantarillado por gravedad o a presión, o si es un sistema combinado o separado. Entonces puede tener todas estas características, ¿verdad? Lo que buscamos siempre es diseñar un sistema de alcantarillado que trabaje por gravedad y no así a presión, es decir, tratar de diseñar la red para no utilizar estaciones de bombeo, sino que nuestro sistema funcione por gravedad, pero también esto depende de las pendientes que pueda tener nuestra zona. Entonces, el sistema de alcantarillado tiene características de aguas residuales, fíjense, constituyentes, tienen de concentración y también en cuanto a flujo. Bien, para esto, el sistema de tratamiento, sabemos de qué buscamos con el sistema de tratamiento, una calidad del efluente para el agua superficial, para poder integrarla en el agua superficial, o para utilizar el sistema de tratamiento o el agua que ha sido tratada en el riego, o también pudiese ser industrialmente. Hay algunas industrias que utilizan el agua residual que ha sido tratada porque muchas veces el agua que se trata no es apta para volverla a consumir, es decir, no podríamos beber esa agua a menos que tengamos una planta que tenga ese complemento para que podamos volver a consumir el agua. Por lo general, el agua que es tratada y que sale de una planta convencional se la utiliza para el riego o para las industrias. La vuelven a reutilizar. Aquí tenemos algunas características del agua residual o algunos valores promedios, por ejemplo, de nuestro ejemplo que mantenemos desde el inicio. Por ejemplo, la DBO tiene valores entre 180 miligramos litro, la DQO, demanda química orgánica, 470 miligramos litro. Los sólidos suspendidos, fíjense, también tienen un rango entre 150 a 200 miligramos litros. Total de que fósforo y nitrógeno, ¿verdad? Entonces, acá 40 miligramos y acá tenemos nitrógeno también. El fósforo está entre 6 y 7 miligramos litros y también tenemos, perdón, los patógenos, como esto de acá, que seguramente ustedes han visto antes en Sanitaria 1 o inclusive un repaso de SANI 2, que prácticamente es bastante dañina esta bacteria, ¿verdad? Entonces, ahí están las cantidades promedios. Y por supuesto, dijimos de que en cuanto al nitrógeno y al fósforo, son parámetros que están relacionados con ¿qué? Con los residuos orgánicos, ¿verdad?
Bien, entonces, por ejemplo, o no sé si ya lo han escuchado esto antes, pero para poder determinar la cantidad de nitrógeno que tiene el agua residual, este componente se lo puede hacer por este método de acá, que no puedo pronunciarlo bien, pero tiene este nombre. Entonces, prácticamente es una técnica en la que todo el nitrógeno se reduce y está compuesto de materia orgánica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos analizando la materia orgánica. Entonces, este nitrógeno orgánico se libera como amonio y se mide en una prueba. Vamos a ver más adelante de qué se tratan estas pruebas. Ya acá simplemente estamos nombrando. Entonces, para el fósforo, el fósforo total, por lo general, si lo queremos medir, también incluye la biomasa libre de otro fosfato. Entonces, estos ya son o están relacionados más con la parte química del agua o de los componentes orgánicos, ¿bien? Solamente como algo general, como conocimiento general. Entonces aquí tenemos también, fíjense, algunos aspectos higiénicos donde podemos observar aquí la bacteria humana, los organismos patógenos, donde podemos encontrar todo lo que son las bacterias, los virus, los protozoos y fíjense algunos otros como giardia y este de acá. Entonces, estos son los organismos patógenos que podemos encontrar en el agua y además de esto, fíjense aquí también el E. coli como afluente puede estar entre 3 por 10 elevado a la 7 por cada 100 ml y el efluente entre 6 por 10 elevado a 5 por cada 100 ml. Para las piscinas, fíjense cuánto es un ml. Entonces, prácticamente, eh, si bien no hay restricciones para los efluentes, pero para el agua de la piscina, fíjense que es un valor mucho más elevado que para los de arriba, el afluente y el efluente. Esto, por supuesto, se refiere a el efluente o el afluente de una planta de tratamiento. Aquí también, fíjense, aguas servidas. Eh, algunos valores para que veamos las comparaciones, por ejemplo, entre diferentes ciudades, y justamente están las dos ciudades que vimos el día de ayer, en cuanto a la comparación del agua residual, ¿se acuerdan? Del consumo o de las horas pico del agua, de los caudales medios y de los caudales mínimos. Entonces aquí tenemos Sao Paulo, fíjense, pero antes aquí tenemos algunas de las concentraciones de los sólidos en suspensión, tenemos la BOD, la COD, el nitrógeno, etc. Entonces hay algunas que no consideramos nosotros aquí, pero fíjense, podemos acá observar de que está el calcio, etc. Entonces hay algunas variables. Y para que simplemente veamos en cuanto a números, qué pasa con cada una de las ciudades. Por ejemplo, aquí en Sao Paulo, Brasil, tenemos los sólidos en suspensión, fíjense los totales, están en 429, en Cali, Colombia, están en 215, es decir, vemos la diferencia mucho más baja. Aquí en Netherlands no tenemos un valor, es decir, no tienen sólidos en suspensión registrados, y en Ghana son de 980. Entonces, fíjense la diferencia enorme que hay entre Colombia, por ejemplo, y Ghana. Y así, para la BOD también, fíjense, está en Brasil en 368, en Colombia 95, en Netherlands, en este caso sí registra 231, y también en Ghana, fíjense, un
diapositiva y con esto ya terminamos por el día de hoy. Enseguida les comparto. Bien, entonces, como complemento, bueno, estábamos viendo el cuadro, ¿verdad? Perdón. Pero simplemente acá lo que me interesaba que ustedes vean es la diferencia, por supuesto, de ciudades más grandes, más pequeñas, en cuanto a los contaminantes que se descargan o que contiene el agua residual. Entonces, eso ya nos hace tener una idea de cómo funcionan estos contaminantes en cuanto a la cantidad de habitantes, por ejemplo, que tiene una determinada población. Y además de eso, aquí, como les decía, ya solamente nos falta esto para terminar, que es prácticamente de lo que veníamos hablando igual en otras clases, las preocupaciones de salud y ambientales. Dijimos de que el agua tiene que cumplir con ¿qué? Tiene que cumplir con la descarga de los efluentes, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos visto que algunos de los componentes más importantes que nos interesan en cuestión de poder reducir en cuanto a concentración son el fósforo, ¿qué más? El nitrógeno y más adelante hemos visto también otro, ¿verdad? En esta clase. Ya se los dejo para que ustedes lo repasen. Pero nos interesa también la parte de los micropolutos, ya como algo más complementario y los restos de medicinas, también el cloro y los componentes volátiles. Entonces, estos también son algunos otros componentes que se pueden descargar en los efluentes, ¿okay? No solamente los que conocemos, pero los que hemos mencionado antes son los más importantes o los que más nos interesan a nosotros en cuanto a la composición del agua residual que vamos a recepcionar en las tuberías de nuestra red. Entonces, los sistemas combinados, vertidos, por ejemplo, eh, pueden tener aguas residuales que no sean tratadas durante lluvias intensas. Entonces, ¿qué pasa? Hay ocasiones en donde llueve de tal manera en el que se recepcionan caudales tan grandes que para la cantidad de contaminantes quizás que se tiene en ese momento, ya los contaminantes se reducen bastante porque como hemos visto, ¿qué dijimos? Las sustancias se pueden diluir con el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua es algo o tiene un compuesto o una composición o una estructura que se la denomina polar, ¿verdad? Entonces puede acoplarse o mezclarse con otras sustancias. Entonces, cuando tenemos una cantidad grande de agua, ¿qué pasa con los contaminantes? Pues ya tienen menos intensidad en cuanto a la contaminación que pueden producir. Entonces, si pudiese darse el caso de que se ingresen aguas no tratadas, o sean estas vertidas a un determinado río o sumidero, podría ser por el factor en el que se registren lluvias bastante intensas y que se haga de que prácticamente no está tan contaminada justamente por la cantidad bastante grande que hay. Entonces los contaminantes ya no son tan nocivos para la salud. Obviamente esto haciéndole la prueba y viendo de que de verdad no son significantes para poder ingresarlos a los vertidos o a los ríos, a los sumideros, etc. Entonces, existen también técnicas analíticas para poder monitorear las descargas.
Y esto está en los efectos de los sistemas de abastecimiento. Entonces, por supuesto, hay algunas técnicas que se utilizan para poder observar cómo va yendo nuestro caudal en cuanto a los contaminantes, qué es lo que contiene el agua, etcétera. Entonces, es como cuando ponemos los equipos en la planta de tratamiento. Primero está el cribado, ¿verdad? Entonces el cribado o las reglas que contiene o que compone ese cribado recepcionan ¿qué? Recepcionan, por ejemplo, las basuras más grandes, ¿verdad? Pueden ser botellas plásticas, pueden ser bolsas o algunos otros componentes que son grandes y que esas rejillas pueden interceptarlas y limpiarlas ya para que el agua pase sin esos componentes, ¿verdad? Entonces, existen estos tipos de monitoreos donde son dispositivos que se ponen en la planta de tratamiento para ir observando o monitoreando cómo va pasando el agua de un equipo a otro. Y en especial tiene efecto esto en los sistemas de abastecimiento y no tanto en el agua residual, pero que también es de conocimiento y es de importancia para nosotros. Bien. Em, entonces, dejo de compartir. Mm, bien, entonces el día lunes continuamos con el avance y ya nos tocaría la unidad número 4. Les voy a compartir entonces las diapositivas nuevamente por el grupo. Y última vez que hay personas que dicen que no pude mandar mi nombre por mi conexión, etcétera. No sé si eso es muy creíble, la verdad, pero última vez que los voy a considerar en la lista en una clase virtual, porque ustedes mismos ayer me pidieron que sea virtual. Entonces, son ustedes los que tienen que encargarse de verificar que tengan una conexión adecuada a Internet para poder conectarse a la clase. Ya eso es algo que no está en mis manos, sino en ustedes mismos. Bien, si no tienen preguntas de lo que hemos visto el día de hoy, los escucho. No, todo claro. Bien, entonces, sí, Todo claro. bien, perfecto. Entonces, nos vemos el día lunes. Yo me imagino que si no hay ningún inconveniente, vamos a pasar en el módulo que tenemos registrado para sanitaria y el aula les voy a confirmar por el grupo ya, por si podemos pasar en la misma de la clase anterior. Bien, que tengan entonces buena tarde noche, que les vaya bien, nos vemos el día lunes. A través de manera Hasta luego.